Mapas de Karnaugh. Andrés, el cabito. Bien, mapas de Karnaugh. Los mapas de Karnaugh, o también conocidos como mapas K, ¿no es cierto? Constituyen un método o una herramienta para simplificar funciones lógicas. ¿Es una herramienta o es un método de simplificación? Simplificación de funciones lógicas. Bueno, simplificación de funciones lógicas, ¿no? Funciones lógicas. Ahora, lo máximo que nosotros podemos simplificar con un mapa de Karnaugh es una función lógica que tenga hasta 5 variables lógicas de entrada. 5 variables lógicas de entrada. Entonces, 5 variables, nosotros hasta ahora solo hemos trabajado con 4 variables, ¿no es cierto? Recuerden, A, B, C, D, ¿no es cierto? Hemos trabajado, sin embargo, los mapas K, los mapas de Karnaugh, nos permiten hacer la simplificación hasta de 5 variables. El mapa K no es más que la representación de la tabla de verdad. Representación de tabla de verdad. La representación de la tabla de verdad, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo poco a poco, ¿no es cierto? Vamos a poner una tabla de verdad, de dos variables, ¿no? Dos variables, A, B, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener mi salida F. A, B, F. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones tengo? 2 a la 2, ¿no? Porque tengo dos entradas, entonces significa que voy a tener 4 combinaciones. 2 elevado a la 2 es 4, entonces voy a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner, ustedes ya saben que esto siempre se da en un ejercicio, ¿no? La tabla de verdad o las condiciones para llenar la tabla de verdad. Yo las voy a poner al azar, ¿no? 1, perdón, 0, 1, 1, 0, ¿ya? Entonces, acá voy a dibujar el mapa de Karnaugh. El mapa de Karnaugh tendrá la siguiente forma. Vamos a dibujarlo con... Un mapa acá. Perdón. Tendrá esta forma. Donde aquí yo voy a representar la variable A y en el, bueno, eso en las filas la variable A y en las columnas la variable B, ¿no es cierto? Entonces voy a comenzar con A negado y después A. Luego tendré B negado y después tendré B, ¿no es cierto? Ahora, ustedes ya saben esto, ¿no es cierto? El A negado también representa el 0 y el A representa el 1. El B negado representa el 0 y el B representa el 1, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo,
ubico los unos, ¿no es cierto? Aquí hay un 1, aquí hay otro 1 y voy ubicando los unos. El 1 está cuando A vale 0, es decir, A negado, y B vale 1. Entonces ubico donde se encuentran los dos, ¿no es cierto? A negado y B1. Aquí está el 1. El otro 1, ¿no es cierto? Que es el de acá, es cuando A vale 1 y B vale 0. Entonces A vale 1 está en esta columna y B vale 0 está en esta fila. Entonces aquí está el otro 1. ¿Ya? Esa es la representación de las tablas de verdad. Ahora, por ejemplo, veamos una tabla de verdad. Bueno, antes de seguir, ¿no es cierto? Eh, esa función se escribe así, ¿no? Por ejemplo, escribo el 1, entonces voy a poner f es igual, ¿no es cierto? Escribo donde se unen los dos, es decir, por ejemplo, este 1 está compuesto de una A y está compuesto de una B negada, ¿no es cierto? Este 1 está compuesto de una A negada, ¿no es cierto? Y está compuesto de una B, más A negada por B, ¿no es cierto? Que es lo mismo que está acá, es lo mismo que hacía con los min términos, ¿no es cierto? Por lo tanto, podríamos decir que la tabla de verdad es la representación, perdón, el mapa K, los mapas K es la representación de la tabla de verdad, ¿no es cierto? Con unos que representan los min términos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo saco los min términos de esta función, me va a quedar que f es igual a negado b más a b negado, ¿no es cierto? Que es lo mismo que tengo acá, ¿verdad? Eso es en lo que respecta a una tabla de verdad de dos variables. Vamos con una tabla de verdad de tres variables. Una tabla de verdad de tres variables. Entonces, voy a poner A, B, C, ¿no es cierto? Y mi salida F. De igual manera, ya sabemos que si tengo tres variables va a ser 2 elevado al cubo, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a tener ¿cuántas posibles combinaciones? 8, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tengo las 8 combinaciones. Está bien, revisen por favor. Y voy a poner igual al azar, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ¿no es cierto? Entonces, para hacer mi mapa de Carnot, ¿no es cierto? Mi mapa acá, lo que procedo a hacer es hacer un mapa, perdón, un rectángulo, ¿no es cierto? Con dos filas y cuatro columnas. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Ahí está, ¿no es cierto? Y voy a proceder. A ver, una, dos. Sí está bien, ¿no? Listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la parte de arriba, en esta parte de aquí, voy a representar las primeras dos variables, que va a ser A y B, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo voy a representar las siguientes variables, que es C. Entonces, mis variables van a ir en esta manera, ¿no? Primero va a ir, voy a poner primero en números, es decir, 0, 0, luego va a ir 0, 1, luego va a ir 1, 1 y luego va a ir 1, 0, ¿ya? Así va a ser. Acá va a ir 0,
y aquí va a ir 1. Aquí quiero explicar algo y es que los mapas K siempre empiezan con 0, 0 o 0, ¿no es cierto? Es decir, la variable en bajo, la variable negada, ¿no es cierto? Y cuando tengo más de una variable, es decir, cuando tengo dos o más variables, ¿no es cierto? Comienzo con 0, 0. Ahora, para yo, aquí quiero que me pongan mucha atención, para yo pasar de esta columna a la siguiente columna, ¿no es cierto? Yo tengo que tener un cambio de bit, ¿no es cierto? Un bit que cambia, siempre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a explicar. De aquí a acá, aquí tengo 0, 0, acá tengo 0, 1, ¿no es cierto? ¿Qué bit cambió? Este bit cambió desde 0 hasta 1, ¿verdad? Hay un cambio de bit, ¿no es cierto? Este cambio de 0 a 1. Ahora, desde este punto, desde la segunda columna, yo tengo un 1 y cambia a 1, 1. ¿Qué bit cambió? Este bit de aquí, el primerito, ¿no es cierto? Cambio de 0 a 1. Ahora, desde la tercera columna a la cuarta, ¿no es cierto? Yo tengo 1, 1 y acá tengo 1, 0, ¿no es cierto? ¿Qué bit cambió? Cambió el 1, ¿no es cierto? Cambió por el 0. Esa es la única regla para colocar las columnas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, ustedes dicen, a ver, pero yo quiero poner 0, 0, ¿por qué no puedo poner 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Y 0, 1, ¿no es cierto? A ver, espérense un ratito. Ya, perdón. Aquí voy a... ¿Por qué no podría yo poner 1, 1, ¿no es cierto? ¿Cuál falta? 0, 1 y 1, 0, ¿no es cierto? Podría hacerlo, porque no cumple la regla, ¿no es cierto? No cumple que tiene que cambiar un bit. Por ejemplo, aquí ya están cambiando los dos bits, ¿no es cierto? Acá vuelve a cambiar un bit, ¿no es cierto? Y acá vuelve y cambia otro bit. En cambio, aquí se alterna, ¿no? Y esa es la regla, que se deben cambiar un bit alternado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cambia a 1, luego alterna, ¿no? El otro cambia a 1 y luego alterna, el otro cambia a 1. Es la única regla que existe. Entonces, por eso es que esa es la recomendación de colocar de esa manera la tabla de verdad. Y ahora sí, el 0, 0 va a ser A negado, B negado, A negado, B, A, B, A, B negado, ¿no? Y acá va a ser C negado, C, ¿no es cierto? De esa manera. Listo, entonces voy colocando los unos. Por ejemplo, me coloco en el primer uno, ¿no es cierto? El primer uno me dice 0, 1. Entonces yo ya digo, estoy aquí. Es toda esta columna, ¿no es cierto? 0, 1. Y aquí lo único que tengo que ver es que coincida el otro 0. Entonces estoy en esta columna y me dice que se vale 0. Entonces estoy aquí, justo aquí. Ese es el primer uno, ¿no es cierto? El primer uno, ¿ya? Vengo el siguiente y dice que es 0, 1. Entonces igual sigo en esta columna, ¿no es cierto? Pero ahora C vale 1. Entonces C vale 1, por lo tanto estoy acá. Vengo acá y sigo en el siguiente 1, ¿no es cierto? Y me dice que es 1, 0. Estoy en esa columna. Como es 1, 0 y C vale 0, entonces aquí es, ¿no es cierto? Y luego vengo acá y me dice 1, 0, 1 igual, 1, 0, 1. Miren, ya coloqué mis unos, ¿no es cierto? Mis unos. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, Inge. Ya, excelente. Entonces, vamos a ver F, este primer uno sería igual, ¿no es cierto? Primero la columna, ¿no es cierto? Que sería AB negado, AB negado y C negado. Más el siguiente uno que sería AB negado, ¿no es cierto? Que está aquí, AB negado y C sin negar. AB negado, C. El siguiente uno sería A negado B, ¿no es cierto? Más A negado B, ¿no es cierto? Y C negado. Más A negado B y C. A negado B y C. ¿Ya?
esa es la manera en la que se representa, esa es la manera en la que se representa, en la que se representa una tabla de verdad de 3 variables, ¿no es cierto? Vamos con la tabla de verdad de 4 variables, que es la más... Inge, una Diga, duda. El anterior, el primer dato, ¿dónde sale? ¿cuál dato? El A, B negado, C negado, el primero. ¿Cuál? ¿Este? No, el primero de acá de la respuesta. B negado, C negado de aquí. Ah, ya, gracias. Ya. Vamos con una de cuatro variables, ¿no? En 4 variables voy a tener A, B, C, D, ¿no es cierto? Y mi función F. Entonces voy a comenzar con 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, vengo y de igual manera voy a colocar unos al azar, ¿no es cierto? Esto pues los estoy poniendo yo. Ya. Listo, entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Es un cuadrado, ¿no? De 2 por 2. Perdón, sí, de 4 por 4, perdón. Un cuadrado de 4 por 4. Entonces viene 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y ahora viene 1, 2, 3, 4. Bien, ahí está el cuadrado 4 por 4, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es en la parte superior voy a anotar las variables A, B y en la parte inferior C, D. Entonces arriba voy a tener 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, ¿no? Acá voy a tener de igual manera 0, 0, 0, 1, 1, 0, perdón, 1, 1 y 1, 0, ¿no? 1, 1 y 1, 0, ¿ya? Y de la misma manera, aquí va a ser A negado, B negado, A negado B, AB, A, B negado. Acá va a ser C negado, D negado, C negado D, C negado D, CD y C denegado, ¿no es cierto? C denegado, ¿ya? Entonces me ubico en el primer uno, que está aquí. Me dice 0, 0, ¿no es cierto? AB 0, 0. Entonces ya sé que está en esa columna. Entonces me ubico aquí 0, 0, 1, 0. Entonces 0, 0 y vengo donde está el 1, 0, que es aquí, y pongo un 1. Ahí está el primer 1, ¿no es cierto? Luego me dice, miren, el siguiente 1 está en 0, 0, es la misma columna, pero 1, 1, es decir, está aquí. ¿Ya?
está ahí. El siguiente, ¿no es cierto? Vengo acá y me dice 0110. Entonces 01, ya sé que está en esa columna y después me dice 10. 01 está en esa columna y 10 está aquí. Y luego dice 0111. Sigo en esta columna, pero ahora es 11, por lo tanto vengo aquí. ¿No es cierto? Ya estoy en este 1, ¿no es cierto? Luego voy al siguiente 1, que es 1000. Miren, estoy en esta columna 10 y 00 está aquí. Vamos con el siguiente 1001. 1001 aquí. Vamos con el siguiente 1100, ¿no es cierto? Estoy en esta columna, 00 está aquí, 1100 y estoy aquí, ¿no? 1100 y 1101. 1101. Miren, estoy acá. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, hija, hasta ahora no. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta tal vez? No, Inge. Ya. Vamos a ver. Ahora, quiero explicar algo bastante importante. Bien, vamos a ver. Póngame mucha atención. Porque lo voy a poner así. Esta es la posición 0, ¿no es cierto? La posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Esta es la posición 0, lo mismo que está aquí, lo voy a poner acá, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, así en ese orden, ¿no? Luego me salto acá y vengo, esta es la posición 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, perdón. Aquí hay un error. Ya. 4, 5, 6, 7. Y luego se salta acá. 8, 9, 10, 11. Y luego acá 12, 13, 14. Y esa es la posición 15. Miren, la posición 15 es 1, 1, 1, 1. ¿No es cierto? 1, 1, 1. Así son las posiciones. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero señalar? Por ejemplo, voy a coger la posición 5, ¿no? Voy a coger posición 5. Pos 5, ¿ya? De la posición 5, ¿no es cierto? De la posición 5, los adyacentes, los espacios adyacentes de la posición 5, los espacios adyacentes son el 4, ¿no es cierto? El 4, el 1, ¿no es cierto? El 7 y el 13. ¿Ya?
de la posición 7, los espacios adyacentes, perdón, de la posición 5, los espacios adyacentes son, ¿no es cierto? Lo voy a señalar acá. Estoy aquí. Los espacios adyacentes son el 4, el 13, el 1, el 7. ¿No es cierto? Son los espacios adyacentes. ¿Por qué anoto esto? Porque esto es lo que me va, esto adyacentes es lo que me va a, es el concepto que me va a ayudar a simplificar, ¿no es cierto? Solo los espacios adyacentes, ¿ya? Entonces, voy a anotar acá. Entonces, ahora, algo que se tiene que explicar de los mapas K es que el mapa K está conceptualizado como un mapa tridimensional, bidimensional, digámoslo así. Bueno, sí, tridimensional. ¿Por qué? Porque este espacio de aquí, vamos a ponerle, este espacio de aquí, ¿no es cierto? Este espacio de aquí se une, ¿no es cierto? Es como que se diera la vuelta y se uniera con esta línea de acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Por ejemplo, voy a coger ahora la posición 8, ¿cierto? Voy a coger la posición 8 y voy a anotar aquí posición 8. Posición 8, ¿no es cierto? Y en la posición 8, los espacios adyacentes, ¿no es cierto? En la posición 8, los espacios adyacentes, voy a comenzar por aquí, es el 12, ¿no es cierto? El 9, el 12, el 9, entonces es el 12, el 9, ¿no es cierto? Pero también es, ¿no es cierto? Como esta línea de aquí se une con la de acá, también es el 0, ¿no es cierto? Entonces voy a anotar el 0, ¿no es cierto? Y como esta línea de aquí arriba se une con la de acá, también es el 10. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Señores y señoritas, ¿se entendió? Sí. Sí, Inge. Ya. Entonces, vamos a ver si se entendió. A ver, señorita Vistín, dígame los espacios adyacentes de la posición 2. El 3, El 3, el 3, el 6 y también el 10. nada más. También puede ser el 0. Puede ser o es. Es. Ya, muy bien, es el 0, ¿ya? Entonces, el 3, el 6, el 10 y el 0, ¿no? Listo, son los espacios adyacentes, ¿no? Este en este caso es posición. Posición 2. ¿Ya? Posición 2. Ahora, ¿qué no es adyacente? ¿O qué es adyacente? Bueno, mejor que no es adyacente. ¿Qué no es adyacente? Esto, ¿no? Por ejemplo, de la posición 2, adyacente no es el 7. El 7 es diagonal, pero no es adyacente. ¿Ya? ¿Sí me explico? El 7 no es adyacente, no está al lado, ¿no es cierto? No comparte un lado, no comparte, adyacente quiere decir que comparte un lado, ¿no es cierto? Diagonal quiere decir que comparte una esquina, ¿no es cierto? En este caso, el 2 es diagonal, con el 7, perdón, el 7 es diagonal del 2, no es adyacente.
el 6 sí comparte un lado, entonces sí son adyacentes. ¿Sí me explico? Entonces, mucho ojo que diagonal no es lo mismo que adyacente. Solamente nos interesa los adyacentes. Entonces vamos a ver, señor Carvajal, ¿cuáles son de la posición 10? De la posición 10, ¿cuáles son los adyacentes? Del 10 Sí, serían el 11, el 14, el 8 y el 2. muy bien. ¿No es cierto? Eso es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces, me parece que está entendido, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver cómo representamos un mapa de 5 variables. O bueno, mejor no lo hagamos porque en realidad poco vamos a encontrar de 5 variables. Vamos a ver mejor las reglas. Vamos a saltarnos las reglas para simplificar mapas K. Reglas para simplificar mapas K. Reglas para simplificar. La primera regla. La primera regla la primera regla es construir el mapa K y colocar los unos. Colocar los unos en el mapa K, ¿no? Los unos que también significan min términos, ¿no es cierto? Ya les había dicho, min términos. Los unos que significan min términos, ¿no es cierto? Entonces la primera regla es colocar los mapas K. El segundo, identificar los min términos o los unos, los min términos, ¿no es cierto? O unos que no tengan otros unos adyacentes. Otros unos adyacentes. Por ejemplo, voy a dibujarlo aquí. A ver, 1, 2, 3, 4. Ah, perdón. Bien. Entonces voy a colocar unos, ¿no es cierto? De esta manera. Voy a poner 1. Voy a poner así. 1, 1, 1, ¿no es cierto? Y un 1 acá. Bien, vamos a analizar esto. Entonces, por ejemplo, este 1 sí tiene adyacentes, ¿no es cierto? Y es este de acá. Entonces, esos de aquí sí tienen adyacentes. De la misma manera, este 1 tiene como adyacente este. Pero este 1, ¿no es cierto? Que lo voy a anotar con otro color. Este 1 de aquí no tiene ningún adyacente, miren. No tiene adyacente aquí, no tiene adyacente acá. Si vengo por acá, no tiene adyacente acá, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ningún adyacente, ¿no es cierto? Por lo tanto, este 1 es un 1 que no se puede agrupar.
Cuando eso pasa, ¿no es cierto? Yo voy a decir que ese uno es una isla, ¿no es cierto? Voy a decir que ese uno es una isla. Entonces, identifico esos unos que no se pueden agrupar, ¿ya? El tercer paso es agrupar. El tercer paso es agrupar los unos o min términos, ¿no es cierto? Agrupar los unos o min términos, adyacentes en grupos de, comienzo desde arriba, ¿no? En grupos de, vamos a ponerlo por la variable de 5, por el mapa acá de 5 variables, por funciones de 5 variables, voy a poner desde 32, 16, 8, 4, 2. Esos grupos, ¿no? Comienzo desde 32, ¿cierto? Comienzo desde 32, luego 16, luego 8, luego 4, luego 2. Mucho ojo, no puedo agrupar, no puedo decir, es que aquí tengo 10 unos. No, 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 no. No puedo agrupar 10 unos, no puedo agrupar 12 unos. O es 16 o es 8, pero no son 12, no son 14, ¿no es cierto? O tampoco es 20, ¿no es cierto? Estos son los únicos grupos que puedo hacer. Y comienzo desde el mayor, comienzo desde 32, ¿ya? Comienzo desde 32. Ahora, un mismo uno, ¿no es cierto? Un mismo uno puede agruparse varias veces, ¿no es cierto? Al mismo tiempo. Vamos con un mismo uno puede agruparse varias veces al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Un mismo uno puede agruparse varias veces al mismo tiempo. Y como quinto punto, ¿no es cierto? Escribir am, escribir la función lógica, con los min términos, agrupados. Términos agrupados. Agrupados, ¿ya? Entonces, vamos a ver todas estas reglas. Vamos a ver estas reglas en un ejemplo. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. Vamos a ver. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
¿Ya? Entonces, lo voy a poner rápidamente. Esto va a ser, voy a ponerlo así ahorita para la explicación. AB negado. A negado B. AB. A B negado. C negado D negado. C negado D. Y C D y C D negado. ¿Ya? ¿Está bien ahí? Entonces voy a poner, ok, voy a poner unos así. Voy a poner un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí. Voy a poner, aquí voy a poner un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1. ¿Ya? Listo. Entonces la primera regla me dice que, ¿no es cierto? Que construya el mapa acá y coloque los unos, o sea, los min términos, ¿no es cierto? Ya hice el primer punto. Luego dice que identifique los unos que no tienen otros unos adyacentes. En ese caso, por ejemplo, este uno de aquí sí tiene unos adyacentes, ¿no? De hecho, todos estos tienen unos adyacentes, este también. Este que pareciera, sí tienen un adyacente que es el que está acá. Y aquí también tiene unos adyacentes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no tengo unos que sean islas, no hay. Aquí, para este ejemplo, no hay unos que sean islas. ¿Ya? No hay unos que sean islas. Entonces, estoy bien, ¿no es cierto? Ahora me dice agrupar los unos adyacentes en grupos de 32, 16, 8, 4 y 2, ¿no es cierto? Entonces, 32, no tengo 32 unos, ¿no es cierto? 16, contemos, tampoco tengo 16, ¿no es cierto? Apenas tengo 9. Entonces, tampoco en grupos de 16. En grupos de 8, veamos si tengo unos adyacentes, ¿no es cierto? 8 grupos de unos adyacentes, por ejemplo. Aquí ya sé que todos estos unos que están en fila son adyacentes, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero no tengo otros 4 unos, ¿no es cierto? Que sean adyacentes a este, por lo tanto, no tengo grupos de 8. Pero grupos de 4 sí tengo. Por ejemplo, aquí hay un grupo de 4, miren. Todos estos de aquí son adyacentes entre sí. Miren. Este uno es adyacente de este, y este es adyacente de este, y este es adyacente de este. ¿No es cierto? Entonces tengo un grupo de 4, ¿verdad? ¿Otro grupo de 4 tendré? Sí, ¿no es cierto? Sí tengo otro grupo de 4, y el otro grupo de 4 es estos de aquí, miren. Este es adyacente de este de acá, y este de aquí es adyacente de este de acá, y este de aquí es adyacente de este de acá. Ahí tengo otro grupo de 4. Pero ¿por qué no puedo unir los dos grupos? Si aquí tengo un grupo, porque no, porque me faltan unos, ¿no? Me faltan unos. Si tuviera aquí otros dos unos, ahí sí pudiera hacer grupos de 8, pero en este caso no puedo hacer grupos de 8, sino dos de 4. Ya no hay grupos de 4, vamos con grupos de 2. Entonces, vamos con grupos de 2 y, por ejemplo, aquí tengo un grupo de 2. ¿No es cierto? Tengo un grupo de 2 ahí. Y me falta un 1 de aquí, ¿no es cierto? Este 1 de acá. Ese 1 de ahí, ¿no es cierto? Como dice el ejercicio, que un mismo 1 puede agruparse varias veces. Miren, de hecho, este 1 está agrupado ya 2 veces, este 1 está agrupado 2 veces. Este 1 de aquí, ¿no es cierto? Este 1 de aquí puede agruparse con el de acá. Al mismo tiempo, este 1 que está en la esquina puede compartir grupo, ¿no es cierto? 2, 3,
las veces que sean necesarias, ¿no es cierto? Y el último punto es escribir la función lógica. El último punto es escribir la función lógica del, de la tabla de verdad, ¿no es cierto? Del mapa acá. Entonces, por ejemplo, voy a ir poniendo por colores, ¿no es cierto? Voy a ir poniendo por colores. Entonces, F es igual, y vamos con los anaranjados. Vamos primerito con los anaranjados, ¿no es cierto? Para escribir la función, ¿no es cierto?, de los min términos agrupados, que va a ser una función simplificada ya. Yo tengo que darme cuenta cuáles son las variables que se repiten. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las anaranjadas comparten dos columnas, ¿no es cierto? La primera columna y la última columna, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces compartimos la primera columna y la última columna. Entonces, ¿qué variable se repite, no es cierto, entre la primera y la última? ¿Qué variable se repite? B negado. B negado. ¿Estamos de acuerdo que se repite B negado? Entonces, si se repite B negado, eso es lo que escribimos. Lo mismo, ¿no? Acá, las cuatro, ¿no es cierto? Los cuatro unos de las esquinas comparten dos filas, la primera fila y la última fila. ¿Qué variable es la que se repite entre la primera y la última fila? La D negada. La D negada, ¿no es cierto? Entonces, D negada. Solo las variables que se repiten. ¿Ya? Entonces ya tengo la de la columna, perdón, la de los grupos de unos anaranjados. Vamos con el grupo morado, ¿no es cierto? Entonces pongo más y voy a poner el grupo morado. Ahora, la pregunta es, todos están en una misma fila, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables que se repiten en esta fila? ¿Cuál es cuál es lo común de de los cuatro unos? A negado, B negado. ¿No es cierto? Que es solo A negado y B negado. O sea, es decir, los cuatro unos repiten estas variables. No repite C, no repite C negado, no repite D, no repite D negado, ¿no es cierto? De hecho, están cambiando. Entonces, como solamente repiten esto, solo pongo lo que se repite, ¿no es cierto? En este caso se repite A negado, B negado. ¿Ya? Vamos con el siguiente, vamos con el grupo azul. Entonces vamos con el grupo azul, más el grupo azul. A ver, vamos con el grupo azul, y en el grupo azul, ¿no es cierto? En el grupo azul, yo tengo que estos dos unos repiten, están en esta columna, ¿no es cierto? A y B. Por lo tanto, los dos unos repiten A y B, ¿sí o qué? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. A y B. Entonces, A y B va de cajón. A, B van de cajón. Y entre esas dos filas, que es C negado D y CD, ¿no es cierto? Entre estas dos filas, ¿cuál es la variable que se repite? D. D, muy bien. D es la variable que se repite, ¿no es cierto? Bien, tengo ya casi los grupos. Me falta solamente uno, ¿no es cierto? Y el uno que me falta, ¿no es cierto? El uno que me falta es este uno de aquí, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, comparten dos columnas, ¿no es cierto? La primera y la segunda. ¿Cuál es la variable que se repiten entre la primera y la segunda? A negado. A negado. ¿No es cierto? Y los dos unos comparten estas variables C de negado, ¿no es cierto? Por lo tanto, esas las anoto. ¿Ya? Y ahí está mi función simplificada. Mi función simplificada. De manera correcta, ¿no? Porque también puedo hacerlo de manera incorrecta. O bueno, ya les voy a indicar, pero hay una manera que no es completa. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ya, ¿alguna pregunta tal vez? ¿No? No. Ya, a ver, a esta función de aquí yo ya no puedo simplificarle más.
sea, ya no hay cómo simplificar más. Lo que sí puedo hacer, ¿no es cierto? Lo que sí puedo hacer, y esto es como para que sea más fácil, ¿no es cierto? Al momento de hacer las funciones, es, por ejemplo, escoger estos dos, ¿cierto? Y lo que hago es poner B negado, D negado, más A negado, paréntesis, B negado, más C, D negado, ¿cierto? Más A, B, D. Eso sí puedo hacer, ¿no? Pero ya no se va a simplificar. ¿Por qué hice esto? Porque me estoy ahorrando tal vez, ¿no es cierto? Pueda que sí, pueda que no, pero tal vez me ahorre una compuerta lógica, ¿no es cierto? O tal vez pueda expresarlo en función de XOR o XNOR, ¿no es cierto? Y eso me sirve. Entonces, esa es la razón por la que se agrupa, pero simplificar ya no se puede simplificar más, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No hay. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no es cierto? Quiero que ustedes me ayuden, por favor, con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver solamente ejemplos. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si tengo así? Recuerden los pasos, ¿no? El primer paso es construir. El segundo paso es ver si es que yo tengo unos, ¿no es cierto? Si tengo unos que son islas, que no se pueden agrupar, que no tienen adyacentes, otros unos adyacentes, como por ejemplo este. Este es un uno que no se puede agrupar porque no tiene otro uno adyacente. Y luego veo si puedo agrupar en grupos desde el mayor, ¿no es cierto? 16, 8, 4, 2. Entonces, en este caso de 16 ni de 8 no voy a tener, pero sí voy a tener un grupo de 4, ¿no es cierto? Que está aquí, ¿no es cierto? Y también me queda un 1, ¿no es cierto? Que sí tiene un adyacente que se puede agrupar con este 1 de aquí. ¿Verdad? Así. Y ya quedó. ¿Verdad? Entonces, a ver, vamos a ver. Señor Solórzano, ayúdeme por favor con la función lógica correspondiente a este 1. Sería A por B negado, ¿Ya? también C negado por D negado, Ah, perdón, ahí mismo, ¿no? sí, multiplicado. Ya, C negado por D negado. Listo. Ayúdeme por favor con la función que los unos que están agrupados en morado. Más, ¿cuál sería? En la B B. sería, Muy bien, B porque es la variable que se repite entre estas dos columnas. y en la otra sería la D. BD, muy bien, BD. ¿No es cierto? Que es la variable que se repite entre estas dos filas. ¿No? Y ayúdeme con la agrupación de unos en tomate. Sería AB y la C. Muy bien, ABC, ¿ya? Y esa sería, ¿no es cierto? Esa sería la función lógica, ¿verdad? Vamos con otro, ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Señores, No hay que. bien, vamos con otra, ¿no es cierto? Vamos a ver.
Vamos a ver esta distribución de unos. Vamos a ver esta distribución de unos. Vamos a ver. Uno, uno. Bien, ahí vamos a ver. A ver, vamos a escoger señor de la Cruz, Brian de la Cruz. Sí. Primer paso es construir, ¿no es cierto? Y poner todos los min términos en unos en el mapa acá. Ya está hecho. Segundo paso es verificar si es que hay un uno que no se puede agrupar, es decir, que no tiene otros unos adyacentes. ¿Lo hay? No. No. Tercer paso es agrupar en grupos de 8, bueno, 16, 8, 4, 2. ¿Tengo grupos de 16? No hay, ¿no? De 8 tengo grupos de 8, No. grupos de 4. Sí. ¿Cuál es el grupo de 4? El que está en CD. Muy bien, todo el que está en CD, ¿no? Excelente. Bien, ¿no hay más grupos de 4? No. Ya. ¿Grupos de 2? El que está el primerito de arriba. Ya. Estos dos de aquí, ¿no? Sí. Luego esos dos que quedan solos. ¿Quedan solos o se pueden agrupar? Se puede agrupar con el uno de abajo. Agrupo acá abajo con el grupo, ¿así? Sí. Muy bien. Y obviamente ese con este, ¿no? Ya, aquí, ya usted mismo, a ver, usted mismo ayúdeme con la función lógica. Vamos con el grupo de 4. ¿Cuál sería la función lógica del grupo de 4? Sería CD. CD. Muy bien. Del grupo tomate, El tomate sería C negado, D negado por B. ya comencemos, exacto, comencemos siempre con B, ¿no es cierto? Es decir, porque estos, ya les voy a decir por qué, pero comencemos con B y de ahí me decía C negado, D negado, ¿no? Sí. Vamos con el grupo verde, De ese está B negado. solo B. Que diga A, B negado Ya muy bien, A, B negado. por D. Listo. Y el grupo que está en azul o turquesa, Y ese sería AB por D. ha negado, ¿no? Sí, ha negado. Por D. Muy bien. Listo, muchas gracias, señor Brian. A ver, excelente, ¿no? Esa es una respuesta, ¿ya? Ahora, aquí yo quiero hacerles ver algo, y es que hay otra forma de agrupar, o sea, ahí puedo tener una variante, ¿no es cierto? Y la variante es que en vez de tener esta, este agrupamiento en turquesa, yo pude haber agrupado acá arriba y está bien, ¿no? Está bien. Entonces voy a borrar. Yo pude haber tenido así, ¿no? Y está bien. Entonces, ¿cuál sería la función lógica? Sería exactamente lo mismo CD, perdón, ¿no es cierto? B, este es lo del tomate, B, C negado D, ¿no es cierto? Lo del verde sería A, B negado, D, y lo del tomate sería A negado, B, en cambio por C negado. Y las dos están bien, ¿no? Las dos están bien. Por eso alguien una vez, no sé si fue en este curso o en el
en el de la noche que me dijo si es que se podía llegar a una sola respuesta. Y la respuesta es no. Por eso es que revisaba con ustedes los ejercicios, ¿no? Para ver cómo habían hecho, por qué se puede llegar a más de una respuesta. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Inge, Sí. Inge, y ahí se puede ser otra solución agrupando las dos del medio, de que está en color morado, y agrupando un extremo con el otro extremo, y el AB negado y el CD. Podría ser otra solución, entonces es. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, me parece interesante. Borro la del medio, ¿no? Sí, Aquí borro. Ya. ¿Cuál, agrupo eso, ¿no? cuál agrupo? Esas dos del medio agrupo. El uno. Esas de aquí. Ajá, y agrupo el uno que está a la derecha con el uno de la izquierda, así como al doblar la hoja. Ese, ajá, con el otro. Ya. Eh, No estaría mal, ¿no es cierto? Pero anotemos la función lógica para que usted vea. Anotemos la función lógica para que se den cuenta que va a pasar, ¿no? Vamos con lo verde. Ayúdenme, por favor, Marco, con lo verde, claro. a ver, ahí sería, entonces quedaría en B, Ya, CD. ya. Más lo café. A ver, ahí quedaría AB negado El café. al café. Allá. Quedaría, sí, AB negado, CD, No, porque no se B repite. negado nomás. B negado nomás, ¿no? Porque se Ah, repite sí, sí, B negado, B negado, B negado. muy bien. B B negado, negado, CD. listo. CD, sí. Vamos con el verde oscuro. Verde oscuro, ese es A, B negado, D. Muy bien. Vamos con el amarillo. A negado, B, Ya, C negado. ya. Y vamos con el tomate. B, Ya. C negado, D negado. D negado, D negado. D negado. Está bien, no está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que esto fuera una calificación sobre 10 puntos, aquí ustedes tuvieran un 8 sobre 10, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque miren, yo aquí, ¿no es cierto? Aquí yo puedo sacar todavía factor común, miren. Y lo vamos a hacer así. Vamos a sacar factor común entre estos dos. Entonces saco factor común y me queda C, D, y me queda B más B negado, ¿no es cierto? Más A, B negado, D, más A, B, C negado, más B, C negado, D. Y esto se me hace 1. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo mismo de aquí arriba. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, ¿cuál es el problema de, por ejemplo, de si yo tengo un grupo de 4 y no agrupo el grupo de 4? Es que no estoy en la expresión más simplificada. ¿Sí me explico? No es la expresión más simplificada. Por eso es que cuando vemos qué grupos podemos hacerlo, lo hacemos desde los mayores, desde 16, 8, ¿no es cierto? 4, ¿no es cierto? De ahí 2, entonces siempre desde el mayor. ¿Por qué? Porque los mayores, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un grupo de 4, miren cuál es la respuesta del grupo de 4. La respuesta del grupo de 4 es súper simplificada, es 2 variables. Y si yo tuviera un grupo de 8, la respuesta del grupo de 8 es más simplificada todavía, es una variable, que de hecho hagámoslo, hagamos con un grupo de 8, ¿ya? Es más simplificada. Entonces, por eso es que yo tengo que, como regla, ¿no es cierto?, agrupar primero los grupos mayores, sean 8, 10, perdón, 16, 8, 4, ¿no es cierto? Los grupos mayores. Ah, ya, correcto. Gracias. Ya, entonces, vamos a subirle un poquito esto.
Entonces, por ejemplo, pongamos aquí, pongámoslo así, ¿no es cierto? Ya, ahí. El mismo ejercicio, pero ahí. ¿Ya? Entonces, a ver, lo voy a hacer yo, ¿ya? Aquí tengo un grupo de 4, pero este grupo de 4 es adyacente a este grupo de 4, por lo tanto, aquí tengo un grupo de 8, miren. Así. Porque todos son adyacentes entre sí. ¿Sí se dan cuenta? Son adyacentes, 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 todos son adyacentes entre sí. ¿No es cierto? Entonces sí los puedo agrupar. Entonces ya tengo un grupo de 8. Ahora voy con grupos de 4. ¿Tengo grupos de 4? Sí, miren, aquí hay un grupo de 4. Ahí hay un grupo de 4. Y luego, obviamente, el grupo de 2, ¿no es cierto? Que es el que me queda aquí. ¿Ya? Entonces, ahora sí, veamos cuál es la función lógica de esta función, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, entre esta columna y esta columna, ¿cuál es la variable que se repite? B negado. B negado. Y negado, ¿no es cierto? Ahora, como comparten todas las filas, ¿no es cierto? No hay ninguna variable que se repita, por lo tanto, del grupo de 8, esta es la única simplificación, B negado. ¿Sí me explico? Sí, Inge. Ya. Vamos con el grupo de 4. El grupo de 4, ¿cuál es la variable que se repite entre estas dos columnas A, y entre las dos filas? D. B. Y el grupo de 2, ayúdenme por favor. A negado. A negado, B negado. A ver. C de negado. Sí, A negado, C denegado. A negado, C denegado. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que mientras más grande es el grupo, más simplificada tengo la función, ¿no es cierto? Tengo más simplificada la función. Mientras más pequeño es el grupo, ¿no es cierto? Tengo más variables, ¿no es cierto? Que se involucran. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario comenzar desde los grupos más grandes hasta los grupos más pequeños. Ahora, para terminar, ¿tienen ahí alguna pregunta tal vez? No, Yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué pasa donde los ejes sean invertidos? Digamos que donde está el AB esté el CD. No pasa nada. Simplemente, ¿No? siempre y cuando guarde este orden, ¿no es cierto? O en la regla que dice que se tiene que haber un salto de bits alternado, es decir, por ejemplo, aquí salta B, ¿no es cierto? Luego salta A, luego salta B otra vez, ¿no es cierto? Un salto de bit alternado. Si usted pone acá así en la misma forma, aquí AB y acá CD, no pasa nada, es lo mismo, ¿no? Ah, listo. Bien, miren, ¿qué pasaría si yo tengo todo así? ¿Cuántos unos tengo ahí? 16. 16. 16. ¿Cuál sería la simplificación de esa función lógica? 0 o 1. Decídanse, 0 o 1. 1. Muy bien, sería 1, ¿no? Sería un 1. Ya. Sería un 1. Listo, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, Bien. Em, Todos, a ver, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Entonces tenemos, este era el taller, ¿no es cierto? Vamos a ir poniendo los unos. Por ejemplo, tengo un 1, ¿no es cierto? El primer 1. Vamos a entrar aquí en 0000, ¿no? Que es 0000, está aquí, es un 1. Luego tengo un 1 en 0001, ¿no? El siguiente 1 es 00, ¿no es cierto? 01, que está aquí, ¿no? 0001, ¿no? Aquí está el siguiente 1. El siguiente 1 está en 0010, está acá, ¿no es cierto? Luego tengo otro 1, ahí están tres unos, ¿no?
3 unos. Vamos con el siguiente 1 que está acá, ¿no es cierto? Está en 0, 1, 0, 1. Entonces vengo 0, 1, 0, 1 aquí, ¿no? 0, 1, 0, 1. El siguiente 1, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Está aquí. 0, 1, 1, 0. El siguiente 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Está acá, ¿no es cierto? 1, 0, 0, 1. El siguiente 1. 1, 0, 0, 1. ¿No es cierto? Está aquí. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. El siguiente 1 está acá, ¿no es cierto? 1, 1, 0, 0. El siguiente 1. 1, 1, 0, 0. Está aquí, ¿no es cierto? 1, 1, 0, 1. Está acá. 1, 1, 0, 1. Está aquí. ¿Ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta o pueden revisar, por favor, si está bien? Sí, está ahí, sí. Sí, está bien. Vayan comprobando, por favor, con su taller, ténganlo a la mano. Y ahí, Hasta ahí sí está Sino igual. que yo hice al revés. ya acá puso AB y acá y el arriba. Sí. Ya, no hay problema, es lo mismo, ¿no? Ya, listo. Entonces, ya hicimos el primer paso, que era colocar, hacer el mapa de Karnaugh, ¿no es cierto? Y colocar los unos. El segundo es ver si tengo un 1 que esté aislado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creería que este 1 está aislado, pero no está aislado porque tiene un adyacente que está este. Entonces, no es una isla. Acá tampoco, no tengo unos que sean isla, ¿no es cierto? Entonces, estoy bien. Luego, lo que tengo que hacer es ver si puedo agrupar en el mayor número de unos, es decir, 16 no puedo. 8 tampoco pueden 8, ¿no? En grupos de 4 sí, sí puedo. Entonces voy a comenzar con grupos de 4, que obviamente es el que está aquí. ¿Ya? Ahí tengo un grupo de 4. ¿Hay otro grupo de 4, tal vez? No, no. Miren, acá No, no hay grupos de 4. Vamos con los grupos de 2. Aquí es donde yo quiero que ustedes sean muy pilas y intenten no repetir todos los unos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir, a ver, aquí puedo agrupar estos dos, ¿no es cierto? Pero después, este uno lo puedo agrupar acá abajo o lo puedo agrupar acá, ¿no es cierto? Y después este uno me va a tocar agrupar acá y ven que se estoy repitiendo muchos unos. En cambio, en vez de hacer esa agrupación, yo puedo hacer la siguiente agrupación. Miren, puedo. Entonces les decía que yo puedo hacer la siguiente agrupación, ¿no? Que me parece que va a estar mejor así. Por ejemplo, voy a agrupar este 1 con este 1. ¿Ya? Voy a agrupar estos dos unos, ¿no es cierto? Y obviamente aquí sí ya tengo que repetir, ¿no? Pero ya es, o sea, ya me obliga a repetir este 1, lo agrupo acá, ¿no es cierto? Pero repito solo una vez el 1, ¿no es cierto? Y la otra que me obliga a repetir es este 1 con este 1, ¿no es cierto? Pero solo repetí dos veces, ¿no? Solo repetí unos en dos ocasiones. Entonces, ahora sí los anoto. En los 4 unos, las únicas variables que se repiten son estas de aquí, que es C negado de más, ¿no es cierto? Vamos con la café desde arriba. AB, ¿no es cierto? Por C negado. AB, C negado. En los anaranjados sería A negado, B negado, más A negado, B negado, B negado.
¿no es cierto? Por D negado. Vamos con el morado, ¿no es cierto? Que sería A negado B más A negado B A negado B, ¿no es cierto? Estoy en el morado, A negado B, por C. ¿Y cuál me falta? Me falta el verde, ¿no? El verde sería B negado más B negado por C denegado. Y esa sería la función lógica. Ya. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Entonces vamos a poner la compuerta. Primero vamos a hacer lo normal, ¿no es cierto? La AND. Vamos a poner la OR. La NOT. ¿No es cierto? ¿Cuál más tenemos? Ya podemos poner la XOR o podemos dejarle ahí. Ya, listo. Muy bien. Me falta el logic proof. Y el... Inge, pero usted en el taller decía el circuito solo con la compuerta lógica NOR. Natalie, sí es lo que les explicaba, que le voy a hacer primero normal y después le hago... Ah, ya. Ya, a ver, está logic proof. Logic state. Bien, entonces voy a implementar, ¿cierto? Aquí hay varias formas en la que, a ver, les recomiendo hacer. Perdón, que mi mouse está un poco malo. Ya. Una de las formas que a mí me parece bastante ordenado de hacerlo, ¿no es cierto? Es de esta forma, ¿no? Entonces aquí voy a poner A, A, B, C, D. A, B, C, D, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer primero la representación normal, ¿no es cierto? Aquí A va negado, B va negado, C va negado y D va negado, ¿no es cierto? Entonces, algo que a mí me parece muy bueno es ponerlo, representarlo así. Por qué hago esto? Porque en algunos de sus exámenes no se entendía los circuitos, ¿no?
En cambio, en otros se entendía perfectamente. Entonces, como recomendación es de que los circuitos sean lo más ordenado posible, ¿no? Otra recomendación, bueno, otra manera de hacer las cosas también es que aquí yo tengo AND de 3 entradas, ¿no? Y tengo OR. Bueno, veamos, es que si hay OR de 3 entradas y más, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a coger este circuito. Mm, A ver, ¿me pueden dictar, por favor, ¿Me podrían dictar, por favor, la función lógica? Es C negado D. NaN. Ya es una, ¿no es cierto? C negado de. Tengo una AND de 2 entradas. C negado de. Entonces, algo que. Perdón. Algo que me va a servir muchísimo, ¿no es cierto? Es que No pasa. ya, C negado de, ¿no es cierto? Siguiente, A, B, C negado, ¿no es cierto? Entonces puedo ocupar una AND de 3 entradas y tengo Ha negado BC. A negado BC o A, B, C negado. ¿Cuál viene? A, B, C negado. ABC. Bueno. Ya. Bien. Ya. Entonces tengo A, B, C negado, ¿no? ¿Cuál más? ¿Qué más venía? A negado, B negado, D, ¿no? Entonces igual es por 3. Entonces vengo A negado, B negado, D. Entonces vengo de B negado. A negado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego A negado, B, C, ¿no? Listo. Falta una más, ¿no? Que es B negado, C, D negado, ¿no? B negado. D negado.
C y B negado, ¿no? Ya. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Dije en la compuerta 3 creo que estaba mal. ¿Está mal? Sí, porque es, en la 3 creo que era, sí, era A negado, B negado y D negado. ¿Aquí? Sí, ahí, si no me equivoco. A negado, B negado y D negado. No es D positivo. A negado, B negado y D negado. Aquí está mal, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna otra tal vez? No, hija, y el resto está bien. Ya, ok. Entonces vamos a ir sumando. Inge, su clase va a quedar grabada y usted lo va a subir después, ¿verdad? Así es. ¿Será que me puedo retirar? Tengo una cita médica a la 1 con mi hijo. Vaya nomás, no se preocupe. Ya, Inge, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, entonces ahí tengo una XOR, ¿no es cierto? Y lo único que me toca poner es la prueba, perdón. Listo, ¿no es cierto? Entonces vamos a, quedó mucho más ordenado. Ahí yo ya puedo ver de dónde viene, ¿no es cierto? Ah, vamos a simularlo. Si es que sale bien, procedo a hacer con solo XNOR, ¿no es cierto? Es la recomendación que les doy, ¿no? Si es que sale bien, lo procedemos a hacer con XNOR. Si es que no, pues no lo hagamos. Vamos a comprobar, vamos a tener algunas, si es que no lo corregimos, ¿no? Y después lo hacemos. Vamos a tomar algunos unos, por ejemplo, en 0000 debe estar prendido, ¿no? En 0001 debe estar prendido. En 0010 debe estar prendido. ¿No es cierto? Está prendido. En 0101 debe estar prendido, ¿no? 0101 debe estar prendido. En 0110, aquí debe estar prendido. Está prendido. 0110, 0111 también debe estar prendido, ¿no es cierto? En 1000 debe estar apagado, ¿no? Entonces 1000 está apagado, ¿no? Como para comprobar. En 1001, 1001 está prendido, ¿no es cierto? En ¿dónde más? En 1100 debe estar prendido, 1100 debe estar prendido y en 1101 también debe estar prendido, ¿no? Entonces sí está funcionando. Ahora sí, vengamos y hagamos con las compuertas NOR, ¿no? Entonces voy a buscar las compuertas NOR. Entonces igual vengo acá y busco las compuertas NOR de 3 entradas, ¿no es cierto? Que va a ser directamente lo mismo, ¿verdad? Y lo que hago es aquí mismo, ¿no es cierto? Aquí mismo. Bueno, también tengo compuertas NOR de 2 entradas. Entonces voy haciendo desde la primera, ¿no es cierto? Equivalencia de compuertas. Entonces en equivalencia de compuertas me dice que equivalencia de compuertas me dice que una compuerta, perdón, aquí
Ya. Me dice que, a ver, equivalencia de compuertas me dice que si tengo una AND, ¿no es cierto? La equivalencia es una NOR con sus entradas negadas, ¿no es cierto? Entonces, si aquí entra la D, acá va a entrar la D negada, ¿no es cierto? Si aquí entra la D negada, acá va a entrar la C sin negar, ¿ya? Sus entradas negadas. Luego venga acá, ¿no es cierto? Una AND, ¿no es cierto? Con sus entradas negadas, ¿no es cierto? Una AND es igual a una NOR con sus entradas negadas. Entonces, si aquí entra una C negada, acá entra una C sin negar. Si aquí entra una B sin negar, acá entra una B negada. ¿No es cierto? Si aquí entra una A sin negar, acá va a entrar una A negada. ¿Verdad? Y sigo con la siguiente, ¿no? Me falta... Entonces, perdón. Este es un NOR de 3 entradas. Entonces, si es que aquí, ¿no es cierto? Si es que aquí entra, por ejemplo, D negada, acá va a entrar una D sin negar, ¿no? Que va a estar aquí. Si es que aquí entra una B negada, acá va a entrar una B sin negar, que va a estar aquí. Y aquí entra una A negada, por lo tanto acá va a entrar una A sin negar, que va a estar aquí. ¿No es cierto? Vamos con la siguiente. Me faltan 2 normas. ¿No es cierto? A ver, si es que aquí entra una D sin negar, acá va a entrar una D, perdón, una C negada, ¿no? Estoy aquí. Una C sin negar, acá va a entrar una C negada. Luego, si es que entra una B normal, acá va a entrar una B negada. Estoy aquí, ¿no? Si es que aquí entra una A, acá va a entrar una A sin negar. Perdón, una... Si aquí entra una A negada, ahora entra una A normal, ¿no? Listo. Y me falta una normas, ¿no? A ver, vamos a ver. Si aquí entra una D negada, acá va a entrar una D sin negar, ¿no? Si es que aquí entra una C negada, perdón, una C, acá va a entrar una C sin negar. Si es que aquí entra una B negada, acá va a entrar una B sin negar. ¿Me confirman si es que está bien o hay algún error? Ahora, estas compuertas OR, ¿no es cierto? Que de hecho suman 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ver si es que puedo. Si es que hay una NOR de 5, sí debe haber. Una NOR de 5, ¿no es cierto? Directamente. Voy a tomar y voy a sumar las NOR así. Entonces me van a decir, pero eso no es, eso no es, eso no es equivalente, ¿no? Pero recuerden una cosa, la NOR es una suma, pero negada, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para que vuelva aquí a la normalidad? Negarla otra vez. Y aquí solo me falta poner la salida, ¿no es cierto? Y si yo simulo, tiene que estar tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar desde, otra vez desde 0, 0, 0, 0, 0.
inician prendidos, 0001, se prende, 0010, se prende, 0011, se apaga, 1000, están apagados, 100, perdón, 0101, están prendidos los dos, 0110, están apagados, perdón, 10 están prendidos, 11 están apagados, 0111 están apagados, 1000 están apagados, ¿no es cierto? Se prenden los dos. Y así voy comprobando todas las combinaciones, ¿no? En este caso estoy comprobando todas las combinaciones porque, bueno, me sé las combinaciones, ¿no? De la tabla. Entonces estoy en 0, 1, 1, 0, 0. Prendidas. Después de este viene 1, 1, 0, 1. ¿No es cierto? Después de este viene 1, 1, 1, 0. Y después de este viene 1, 1, 1, 1. ¿No es cierto? Que termina apagado. Y ahí es como yo tengo una compuerta lógica, ¿no es cierto? Perdón, un circuito combinacional digital únicamente con compuertas NOR, ¿ya? Así es como se hace, esa es la forma de hacerlo, ¿no? Dígame, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Bueno, en el caso de mi grupo, si no se utilizó ahí en la parte final, si no se utilizó la NOR y se utilizó una AND, pero negando las entradas, ¿está bien o mal? O sea, aquí me dice usted, si es que, No, no, abajo, ingeniero, ya en la parte final, ahí. si es que aquí yo vuelvo a negar. No, después de eso, ahí. O sea, nosotros negamos, se negó, ahí en cada una de esas entradas se negó y se puso una compuerta AND. Pero sí nos dio en este caso también. Claro, sí les va a dar, pero el reto era hacerlo solo con compuertas NOR, ¿no? O sea, esa parte de acá, de allá sí está bien, solo en la parte final ahí, porque no. O sea, aquí ustedes, la equivalencia decía que aquí una OR es equivalente a una NAND. Ustedes pusieron una NAND aquí. Sí, y pero negamos las entradas, ahí vuelta. Negamos. Ya. Sí, verán, Que no estamos bien claros, entonces, pues, sí. claro, a ver, les explico. Por ejemplo, hasta ahora, qué habíamos hecho, ¿no es cierto? Aquí habíamos puesto una compuerta NAND, que de hecho pongámoslo, ¿no es cierto? Pongamos la compuerta NAND, ¿no es cierto? Pongamos una de 5 entradas, ¿no es cierto? Bueno, poníamos una compuerta NAND, pero antes de cada compuerta NAND, la regla nos decía que hay que negar las entradas, ¿no es cierto? Entonces, lo que debíamos hacer era negar las entradas, ¿no es cierto? De esta manera. Entonces, prácticamente lo que debíamos hacer era hacer lo siguiente. Ya. Perdón que me tome un poquito de tiempo, pero ya terminamos, ¿no? Ya, eso es lo que me dice el señor Uchari, ¿no? Sí, es así le hicimos nosotros. Ya. Eso está bien porque en equivalencia de compuertas yo sí les di esta equivalencia, no está mal hecha, ¿no? Pero a lo donde yo quería que ustedes lleguen es a encontrar la solución, ¿no es cierto? Encontrar la solución con solamente compuertas NOR. En este caso yo ya estoy utilizando compuertas NOT y compuertas NAND. Entonces, miren, me va a dar lo mismo, ¿no?
Me va a dar lo mismo. ¿No? Miren, los tres están prendidos, los tres se apagan, ¿no es cierto? Se vuelven a prender, se vuelven a apagar. No me va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Pero el reto era hacerlo solo con compuertas NOR. ¿Ya? Ese era el reto. Entonces, bueno, a ver.